Recuerdo el sonido exacto del cristal al romperse. No fue una copa, ni una ventana, fue algo más profundo, como si se quebrara el aire. Mamá gritó mi nombre desde el pasillo. Su voz temblaba. Yo bajé corriendo las escaleras, todavía con el uniforme del trabajo, y la encontré frente al espejo del comedor, con una carta arrugada entre las manos. La casa olía a sopa fría y perfume caro, una mezcla que siempre me resultó falsa, como nuestra sonrisa de los domingos. ¿Qué hiciste, mamá?, pregunté sin entender. Ella no respondió, solo me miró, y en su mirada había un miedo que nunca le había visto antes, como si acabara de reconocer que toda su vida había sido una mentira cuidadosamente decorada. Esa carta, esa maldita carta, fue el principio del fin. Un sobre amarillo con un sello antiguo, dirigido a mi padre, que había muerto hacía ya 12 años. Pero el remitente era un nombre que ninguno de nosotros había escuchado, Lucía Herrera. Dentro, una hoja escrita a mano, con una caligrafía suave, elegante, casi maternal. La verdad ya no puede seguir escondida. Ellos merecen saber quiénes son realmente. En ese instante sentí que algo se partía dentro de mí. Toda mi infancia, todos los veranos en la casa de campo, las fotos perfectamente alineadas en la pared del pasillo, todo se volvió una escena de teatro mal actuada. Mamá se dejó caer en el sofá, llorando en silencio, y repetía entre sollozos: yo solo quería protegerlos. No entendía nada. ¿Protegernos de qué? ¿De quién? Esa noche no dormí. La lluvia golpeaba los cristales, y cada trueno hacía eco con el temblor de mi pecho. A las 3 de la madrugada bajé a la cocina. La carta seguía sobre la mesa, y la leí una y otra vez hasta que el papel se humedeció con mis lágrimas. Había una dirección escrita al final, en Valencia, y un número de teléfono. Dudé en marcar, pero la curiosidad pudo más. Cuando por fin llamé, una voz de mujer mayor respondió con calma: sabía que algún día lo descubrirías. Colgué. No tenía fuerzas. El silencio de la casa era pesado, como si todos los retratos de la pared me observaran, esperando que yo dijera algo. Pero no dije nada. No podía. Solo caminé hasta la habitación de mi madre, la sexta dormida, con el rostro hinchado de tanto llorar, y sentí una rabia que me quemaba por dentro. Hasta ese momento yo creía en la historia perfecta de mi familia, el matrimonio ejemplar de mis padres, los domingos de misa, los veranos en el pueblo, las cenas donde todo era risas y brindis. Pero esa carta cambió todo. No sabía todavía qué escondía, ni quién era esa mujer, pero intuía que lo que estaba a punto de descubrir no solo iba a destruir los recuerdos, sino también a mí. Y tenía razón, porque la verdad detrás de nuestra familia perfecta no solo estaba escrita en esa carta, estaba dentro de cada uno de nosotros, esperando ser desenterrada. Pasaron 3 días desde aquella noche, 3 días de silencio insoportable. Mamá apenas hablaba, y cuando lo hacía, sus palabras eran fragmentos sin sentido. No lo entenderías. Era necesario. Tu padre me obligó. Cada frase era una grieta más en la fachada de nuestra familia perfecta. Yo la observaba desde el otro lado del comedor, con el mismo miedo con el que se mira a un desconocido. Y, en cierto modo, eso era ella ahora para mí, una desconocida viviendo bajo el mismo techo. No podía concentrarme en el trabajo. Los números en la pantalla se mezclaban con pensamientos que no me dejaban respirar. Así que pedí unos días de descanso y tomé una decisión que me aterrorizaba: viajar a Valencia y buscar a Lucía Herrera. La dirección estaba grabada en mi mente, junto con la caligrafía elegante de aquella carta. Salí de Madrid un viernes al amanecer, con una maleta pequeña y el corazón en ruinas. El tren avanzaba entre campos secos y estaciones vacías, y yo no podía dejar de pensar en la voz que había escuchado por teléfono. Sabía que algún día lo descubrirías. ¿Qué era eso que debía descubrir? ¿Qué vínculo podía tener esa mujer con mi familia? Cada kilómetro me acercaba más a una verdad que ya empezaba a doler antes de conocerla. Al llegar,
La ciudad me recibió con un aire salado y un sol que quemaba. La dirección me llevó hasta una casa antigua, de fachada azul, con cortinas pesadas que apenas dejaban pasar la luz. Toqué el timbre 3 veces antes de que una mujer de cabello blanco y mirada serena abriera la puerta. ¿Eres Ana?, preguntó. Sin sorpresa, asentí. Ella sonrió con tristeza. Pasa, te estaba esperando. Si alguna vez sentiste que tu familia ocultaba más de lo que mostraba, quédate conmigo. Esta historia no es solo mía. Podría ser la tuya, la de cualquiera que alguna vez sintió que el amor y la verdad no siempre caminan juntos. No te vayas, porque lo que viene cambia todo lo que creías saber sobre una familia perfecta, y si te emociona descubrirlo, suscríbete ahora y acompáñame hasta el final. El interior de la casa era un museo del tiempo, fotografías en blanco y negro, relojes antiguos, un olor a madera y polvo. Me ofreció té, pero mis manos temblaban demasiado como para sostener la taza. Me senté frente a ella, y esperé. Tu padre fue un hombre que vivió entre dos verdades, dijo al fin, la que mostró al mundo, y la que me prometió a mí. Sentí un vacío abrirse en el estómago. ¿Quién eres tú para él?, pregunté. Ella bajó la mirada. Soy la otra vida que él nunca se atrevió a reconocer. El silencio que siguió fue tan largo que pude escuchar el tic-tac del reloj en la pared. ¿Qué estás diciendo?, murmuré. Lucía me miró con los ojos llenos de compasión. Tu padre tuvo otra familia, una antes de la tuya, y tú no eres su única hija. Las palabras me atravesaron como una bala. Todo lo que creí saber se desmoronó. Mi padre, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta, el que me decía que la honestidad era lo más importante, había vivido una mentira doble. Y mi madre lo sabía. Por eso su silencio, su miedo, sus lágrimas. Por eso aquella frase, él solo quería protegerlos. Lucía me entregó una caja de madera. Dentro había fotografías antiguas, recortes de periódico, y una pulsera con mi nombre grabado. Pero no era la mía. Ella también se llama Ana, susurró Lucía. Nació un año antes que tú. Me levanté de golpe. No podía respirar. Sentí que el aire se volvía denso, que el suelo se movía. ¿Dónde está ella?, pregunté, casi gritando. En Sevilla, respondió, pero hay algo que debes saber antes de buscarla. Tu madre no fue solo víctima, también fue parte de todo esto. Salí de esa casa tambaleándome. El cielo se nubló, y la primera gota de lluvia cayó justo cuando crucé la esquina. No sabía si llorar, gritar o volver atrás. Pero dentro de mí ya se había encendido algo, la necesidad de entender, aunque eso significara destruir todo lo que quedaba de mi pasado. Mientras el tren de regreso a Madrid arrancaba, juré que descubriría toda la verdad, aunque eso me dejara sin familia, aunque eso me dejara sin nombre. Volví a Madrid con una sensación extraña, como si regresara a un lugar que ya no existía. La ciudad era la misma, los semáforos, el ruido, los vendedores en la esquina, pero mi casa había cambiado. O quizá era yo quien ya no podía verla igual. Crucé la puerta con la maleta en la mano y el alma hecha pedazos. Mamá estaba en el salón, mirando por la ventana. No se giró al oírme. Sabía que yo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté con la voz quebrada. Silencio, solo el tic del reloj en la pared. Mamá, respóndeme, insistí. Ella se volvió despacio. Su rostro estaba pálido, cansado, pero había en sus ojos una firmeza que me asustó. Porque tu padre te amaba, dijo finalmente. Y yo no podía destruir esa imagen. Me quedé paralizada. ¿Amarme, mientras tenía otra hija con otra mujer? ¿Eso es amor? Ella apretó los labios. A veces amar también es callar. Ana, no, callar es mentir. Y tú me mentiste toda mi vida. Las palabras salieron como cuchillos. Mamá se derrumbó en el sofá y empezó a hablar. Por fin, después de décadas de silencio, me contó que había conocido a papá cuando él aún estaba con Lucía, pero que ella nunca lo supo hasta después de casarse, que él le prometió que todo estaba terminado, que su otra relación era un capítulo cerrado,
pero nunca lo fue. Había cartas, visitas secretas, dinero enviado a escondidas. Yo lo descubrí cuando tú tenías 3 años, susurró. Quise irme, pero estaba embarazada otra vez, y no tenía a dónde ir. La escuchaba sin poder mirarla. Cada frase era un golpe, cada recuerdo que ella mencionaba. Las navidades, los viajes, los cumpleaños ahora tenía un eco distinto, una sombra detrás. ¿Y él? Pregunté. ¿Alguna vez se arrepintió? Ella bajó la mirada. Tu padre murió creyendo que la verdad nunca saldría a la luz. Y yo, lo ayudé a mantenerla oculta. Sentí una rabia tan profunda que tuve que salir de la casa antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Caminé sin rumbo por las calles húmedas, recordando cada gesto, cada palabra de mi infancia. Todo parecía una película mal montada, un montaje de momentos que no eran lo que parecían. Me detuve frente a la iglesia del barrio, la misma donde mis padres se casaron. Entré, el olor a incienso y madera vieja me golpeó de lleno. Me senté en el último banco y lloré por primera vez desde que todo comenzó. Lloré por el amor que creí tener, por la infancia que ya no era mía, por la familia que había desaparecido sin moverse del lugar. Entonces recordé algo, una caja guardada en el altillo del pasillo. Papá la había llamado cosas sin importancia, pero en ese momento supe que era allí donde debía mirar. Volví a casa cuando mamá ya dormía. Subí al altillo, encendí la linterna del móvil y encontré la caja. Estaba cubierta de polvo, sellada con cinta marrón. La abrí con las manos temblorosas. Dentro había sobres, fotografías y un cuaderno de tapas negras. En la primera página, una frase escrita con la letra de mi padre: si algún día lees esto, es porque la verdad ya no puede esperar. Me quedé inmóvil, las lágrimas me nublaron la vista. No sabía si quería seguir leyendo o quemar todo allí mismo, pero una parte de mí necesitaba saber. Esa noche, mientras todos dormían, abrí la primera página de ese cuaderno y descubrí el principio de una historia que cambiaría no solo lo que sabía de mi familia, sino también quién era yo realmente. El cuaderno tenía el olor agrio del tiempo, ese aroma a tinta vieja y papel húmedo que guarda las palabras como heridas. Lo abrí con cuidado, temiendo que se deshiciera entre mis manos. En la primera página, la letra de mi padre, firme pero temblorosa, parecía escrita por alguien que ya no podía con su propio peso. A veces uno construye una familia no para ser feliz, sino para intentar olvidar. Leí esa frase al menos 10 veces. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Pasé la página. El relato empezaba en 1987, el año en que él conoció a mi madre. Contaba cómo había intentado dejar a Lucía, cómo se prometió empezar de nuevo, pero no pudo. Lucía me mira como quien recuerda lo que ya no puede tener, y María, mi madre, me mira como quien teme perderlo todo. Yo solo quiero desaparecer. Mi respiración se volvió corta. Seguí leyendo. Había páginas enteras dedicadas a culpas, a silencios, a intentos fallidos de ser un hombre correcto. Hablaba de dinero que enviaba en secreto a Valencia, de cartas que escondía detrás del falso fondo de un cajón del despacho, todo para mantener 2 mundos que nunca debieron coexistir. Pero lo más duro vino después, un pasaje fechado en 1993, justo el año en que nací. El médico dijo que Ana es fuerte, tiene los ojos de Lucía, pero María nunca lo sabrá. Solté el cuaderno, sentí que el aire se me escapaba del pecho, mis manos temblaban. Releí esa frase una y otra vez, buscando otra interpretación, otra verdad, pero no la había. No hablaba de mi hermana, hablaba de mí. Me quedé quieta, sin poder pensar. Todo el mundo a mi alrededor se derrumbó en un silencio sordo. El reloj del pasillo marcaba las 3 de la madrugada, y la lluvia comenzó a golpear las ventanas como si el cielo también quisiera gritar. Yo era el secreto, yo era la mentira. Corrí al baño y me miré al espejo. Vi mi rostro como si fuera el de otra persona. Cada rasgo, cada gesto, era una evidencia que nunca quise ver. La forma de mis ojos, el color del cabello, nada se parecía a mamá.
Me derrumbé en el suelo, abrazando el cuaderno contra mi pecho, como si fuera lo único real en medio de un mundo falso. Al amanecer, bajé a la cocina. Mamá estaba sentada, con el café frío entre las manos. Me miró sin sorpresa, como si supiera que ya lo había descubierto. ¿Hace cuánto lo sabías?, le pregunté. Desde el primer día, respondió con la voz casi inaudible. Pero te amé como si fueras mía. Sus palabras me atravesaron con la fuerza de una cuchillada. No supe si odiarla o abrazarla. Quise gritarle, pero solo pude llorar. Ella se acercó, intentó tocarme, y yo retrocedí. No me toques, susurré. No sé quién soy. Salí de la casa sin rumbo. Caminé durante horas, hasta que llegué al parque donde papá solía llevarme de niña. Me senté en el banco de siempre. Todo se veía igual, pero ya nada lo era. Recordé cómo él me decía que la verdad siempre salía a la luz, que los secretos tenían piernas largas. Y ahora entendía, no hablaba del mundo, hablaba de sí mismo. Ese día, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, juré que encontraría a Lucía otra vez, y a esa otra Ana. Quería ver su rostro, quería saber si en sus ojos también estaba mi historia, porque, al final, solo ella podía decirme quién era realmente. Guardé el cuaderno en mi bolso, como si fuera un pasaporte hacia el pasado. No sabía que lo que estaba por descubrir iba a cambiar no solo mi nombre, sino el destino de todos nosotros. El tren a Sevilla salió al amanecer. No dormí ni un minuto. Tenía la cabeza llena de imágenes, voces, y una pregunta que me golpeaba sin descanso. ¿Quién soy realmente? El cuaderno de mi padre descansaba sobre mis rodillas, como si esperara a ser leído una última vez antes de enfrentar la realidad. Afuera, los campos dorados se extendían bajo un cielo inmenso, indiferente a mi tormenta interna. Al llegar, el aire olía a azahar y piedra caliente. Caminé hasta la dirección que Lucía me había dado, una calle estrecha, con balcones cubiertos de plantas y una puerta de madera azul. Toqué el timbre con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando la puerta se abrió, creí que estaba soñando. Era como mirarme en un espejo, pero un espejo que respiraba. La mujer frente a mí tenía mi misma altura, mis mismos ojos, el mismo lunar cerca del cuello. Solo su cabello era más claro, y su sonrisa, si podía llamarse sonrisa, tenía algo contenido, herido. «¿Eres tú?», susurró ella. No pude hablar, solo asentí. Nos quedamos mirándonos en silencio, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Luego me hizo pasar. La casa era pequeña pero acogedora. Había fotografías en las paredes, un aroma a café recién hecho, y sobre la mesa, un marco con una imagen de mi padre. «¿Él te hablaba de mí?», pregunté. Ella suspiró. «No, solo supe que existías cuando mamá recibió la última carta antes de que él muriera. Decía que había otra vida que nunca tuvo el valor de unir con la nuestra». Nos sentamos una frente a la otra. El silencio era tan denso que podía tocarse. «¿Qué recuerdas de él?», pregunté. «Poco», respondió ella. «Un olor a tabaco y cuero, una voz que me decía volveré pronto, pero nunca volvió». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Durante años lo esperé en la ventana», añadió. «Pensaba que un día tocaría la puerta y todo tendría sentido, pero no fue así». Yo no sabía qué decir. Había crecido creyendo que tenía un padre ejemplar, mientras ella crecía esperándolo. Dos infancias opuestas, un mismo amor ausente. Era cruel. «A veces pienso», dijo con una sonrisa triste, «que tú viviste la vida que me correspondía a mí». Esa frase me atravesó. «No fue una vida feliz», le respondí con sinceridad. «Solo parecía perfecta». Nos quedamos calladas un largo rato. Luego, ella se levantó y trajo una caja metálica. «Esto era de mamá», dijo. «Quería que te lo diera si algún día venías». Dentro había cartas, muchas, todas con el mismo remitente, María Ríos, mi madre. Las manos me temblaron. «¿Mi madre le escribía a la tuya?», pregunté incrédula. Ella asintió. «Durante años. No lo sabías, ¿verdad?».
Saqué una carta al azar. Reconocí la letra al instante. Lucía. No quiero seguir viviendo con esta culpa. Sé que Ana no es solo mía, pero la amo como si lo fuera. Cuídala desde lejos. Por favor, no dejes que crezca sin saber que alguien más la piensa cada noche. Sentí un nudo en la garganta. Mamá sabía, Lucía sabía, todos habían jugado su parte en esta farsa, intentando protegernos del daño, sin entender que el silencio también mata. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, el atardecer tiñó el cielo de un naranja ardiente. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Ella se encogió de hombros. Tal vez aprender a existir sabiendo la verdad. Nos quedamos juntas, mirando cómo el sol se escondía tras los tejados. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Sentí que la herida seguía abierta, pero al menos ahora tenía forma, nombre y rostro. Esa noche, antes de dormir, leí la última página del cuaderno de mi padre. Solo decía una frase: el amor no nos hace inocentes, solo nos da razones para mentir. Cerré el cuaderno con lágrimas en los ojos. No sabía si algún día podría perdonarlo, o perdonarme, pero algo en mí había cambiado. Por primera vez, quería conocer mi verdad, no la de ellos. Pasamos toda la mañana siguiente rodeadas de papeles, cartas y fotografías. La mesa del comedor estaba cubierta de años de mentiras. Los rostros de nuestros padres nos observaban desde las fotos en blanco y negro, como si esperaran que las perdonáramos. Cada sobre abierto era una herida nueva, cada palabra escrita, un trozo más del rompecabezas que habíamos heredado sin pedirlo. Entre todas las cartas, una llamó nuestra atención. Era distinta. El sobre estaba sellado con cera roja, y en la parte de atrás había un símbolo que ninguna de las dos reconocía. Ana. La otra lo miró con inquietud. Este no tiene fecha, dijo. Lo abrí con cuidado. Dentro había solo una hoja, escrita con la letra de mi padre. Si alguien lee esto, sabrá que no fue el amor lo que nos separó, sino la amenaza de un error que nunca pude borrar. Nos miramos sin entender. Seguí leyendo. En 1989 firmé un documento que me perseguirá toda la vida. No era un contrato, era un silencio comprado. Me pidieron callar a cambio de mantener a salvo lo que más amaba. María aceptó, Lucía no. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Un silencio comprado?, pregunté en voz baja. ¿Qué quiso decir con eso?, respondió ella. Seguimos buscando entre los papeles, hasta que encontramos una carpeta con documentos oficiales, recibos bancarios y una hoja con el sello de una fundación privada. Fundación Álamo, un nombre que nunca había escuchado. En la parte inferior, una firma, la de mi padre. Esto parece un acuerdo legal, dijo mi hermana, pero hay partes tachadas. Tomé la hoja y la miré contra la luz. Detrás del borrón se alcanzaban a distinguir algunas palabras: adopción irregular, intercambio confidencial, expediente cerrado en 1990. ¿Ves? A veces, la verdad no llega como un golpe, sino como un susurro que destruye el silencio. Si sientes lo mismo que yo, deja tu corazón en los comentarios. Quiero leerte, saber si alguna vez también descubriste algo que cambió tu vida para siempre. Dale me gusta si estás aquí, si sigues escuchando, porque lo que falta por contar te va a romper el alma. El corazón me dio un vuelco. No puede ser, susurré. Mi hermana me miró confundida. ¿Qué pasa? Creo que ni siquiera soy su hija biológica. El silencio que siguió fue tan brutal que se podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes. Mis manos temblaban. Busqué más entre los papeles hasta que encontré una fotografía, un bebé envuelto en una manta, con un brazalete hospitalario donde no se leía mi nombre, sino otro, María A. Herrera. La miré. Mi hermana tenía los ojos llenos de lágrimas. Esa soy yo, dijo. Me quedé sin aire. No, no puede ser. Ella asintió lentamente. Nos cambiaron, Ana. El mundo se detuvo. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. En un intento desesperado por salvar lo que quedaba de mi mente,
Busqué más información. Había un recibo de un hospital privado, fechado en abril de 1990, y una nota firmada por un médico que ya no vivía. Todo apuntaba a un acuerdo ilegal entre ambas familias, mediado por esa fundación. Nuestros padres, susurré, nos intercambiaron. Las lágrimas me nublaron la vista. Recordé a mamá diciéndome te amé como si fueras mía, y entendí que no era una metáfora, era literal. Ella me crió sabiendo que yo no era su hija biológica, mientras Lucía crió a su propia nieta sin saberlo. Me levanté sin poder controlar el temblor de mis piernas. ¿Por qué harían algo así?, pregunté. Mi hermana me tomó de la mano. Quizás fue la única forma de sobrevivir a una verdad más grande que ellas, pero yo no podía aceptar eso. Había una razón más profunda, un motivo oculto detrás de aquel intercambio. Lo sentía en las entrañas, y estaba decidida a descubrirlo. Esa misma noche, busqué en internet todo lo que pude sobre la Fundación Álamo, pero no encontré nada, salvo un artículo de 1991 que mencionaba una investigación por tráfico de menores y adopciones falsas en hospitales privados de Valencia. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor. Mi padre, mi madre, ambas mujeres, todos estaban involucrados. Cerré la computadora, las manos me dolían de tanto temblar. Esto no fue un error, dije en voz baja, fue una decisión. Mi hermana me miró con miedo. ¿Qué vas a hacer? Voy a volver a Madrid. Alguien más tiene que hablar, y esta vez, no aceptaré más silencios. Volví a Madrid con una rabia que no cabía en el pecho. No dormí en todo el viaje. Sentía el corazón latiendo tan fuerte que cada pulsación era como un golpe de martillo dentro de mí. En mi bolso llevaba las pruebas, las cartas, los documentos, la fotografía del hospital. Era hora de terminar con las medias verdades. Cuando crucé la puerta de casa, mamá estaba en el comedor, sentada frente al reloj que siempre marcaba la hora exacta en que papá murió. Tenía la mirada fija en el suelo, como si ya supiera lo que estaba por venir. ¿Dónde lo hiciste?, le dije sin saludarla. Ella levantó la vista, lentamente. ¿Qué dices? No te hagas la inocente. Encontré los papeles. La Fundación Álamo, las cartas, el intercambio. Su rostro se tensó. La taza que tenía entre las manos tembló. No entiendes, Ana. Dime la verdad. El grito resonó por toda la casa. Por un instante pensé que los cuadros iban a caerse de las paredes. Mamá respiró hondo y se cubrió el rostro con las manos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Tú no debías saberlo nunca. Se levantó y fue hacia el mueble del salón. Abrió el cajón de abajo y sacó un sobresellado. Tu padre me hizo prometer que, si algún día preguntabas, te daría esto. Me entregó el sobre con las manos temblorosas. Lo abrí. Dentro había una carta escrita con la letra de papá, la misma del cuaderno. María, si estás leyendo esto con ella, perdónala antes de que me odie. Lo que hicimos fue imperdonable, pero necesario. La voz me tembló. ¿Qué fue lo que hicieron? Ella se sentó, miró hacia la ventana, como si buscara fuerza en la noche. Lucía se quedó embarazada por segunda vez, dijo. Pero el bebé nació con una enfermedad grave, una insuficiencia cardíaca. Los médicos decían que no sobreviviría. Tu padre estaba desesperado. Había perdido ya a su primer hijo, y no soportaba volver a pasar por lo mismo. Yo la escuchaba, paralizada. En ese mismo hospital, continuó, yo había perdido a mi hija. Nació muerta. Tu padre lo sabía, pero cuando vio a ese bebé enfermo, tomó una decisión que cambió nuestras vidas. El aire se volvió denso, irrespirable. ¿Qué decisión?, pregunté. Ella tragó saliva. Te trajo a casa, Ana. Te trajo como si fueras nuestra hija. Dijo que era la única forma de salvarte. Pagó para borrar los registros del hospital. Lucía, nunca lo supo. Sentí un golpe en el pecho, como si el corazón se me partiera en dos. ¿Estás diciendo que me robaron?, susurré. No. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te salvaron. Te ibas a morir, Ana. La operación que pagó tu padre fue ilegal, pero funcionó. Viviste, pero el precio
Fue la verdad. Me quedé en silencio. No podía moverme. El reloj seguía marcando los segundos como agujas que se hundían en mi piel. Entonces, ¿yo soy hija de Lucía?, pregunté, temblando. Ella asintió. Sí, pero para mí siempre serás mía. La miré, y por un segundo quise odiarla, gritarle, destrozarlo todo, pero no pude. En su rostro vi algo que nunca había notado antes, una culpa vieja, devorándola por dentro desde hace décadas. Tu padre murió intentando confesarlo, dijo. Por eso dejó el cuaderno, pero yo no tuve el valor. El silencio se hizo eterno. Me senté frente a ella. Las dos lloramos, sin abrazarnos. No había perdón posible, solo dolor compartido. Finalmente, le dije con voz baja, él decía que el amor no nos hace inocentes. Ahora entiendo por qué. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. El amor nos salva, aunque sea a costa de todo lo demás, susurró. Esa noche me quedé sola en mi habitación, con el cuaderno abierto sobre la cama. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el cristal con el mismo ritmo que los latidos de mi corazón. Ya sabía la verdad, y, sin embargo, me sentía más perdida que nunca. La familia perfecta no había existido nunca, solo un conjunto de personas intentando reparar lo irreparable, y yo era la prueba viviente de esa culpa. Pasé la noche entera despierta. La carta de mi padre seguía sobre la cama, manchada por mis lágrimas. La leí una y otra vez, buscando en cada palabra una explicación, una razón, algo que justificara lo que habían hecho, pero no había justificación, solo amor confundido con desesperación, culpa disfrazada de protección. Al amanecer, abrí la ventana. Madrid olía a lluvia y a pasado. Escuché a lo lejos las campanas de la iglesia donde había hecho mi primera comunión, la misma donde mamá lloró cuando papá murió. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo se había roto para siempre. Lucía, mi madre biológica, ¿viva todavía? ¿Sabría algo? Busqué su nombre en internet, en registros antiguos, en foros médicos, hasta que encontré una pista, una clínica de rehabilitación en Toledo. El corazón me dio un vuelco. Llamé. ¿La señora Lucía Ramírez?, pregunté. Sí, está con nosotros desde hace 3 años, respondió una voz amable. ¿Desea dejarle un mensaje? Colgué sin responder. No podía hablar. No aún. Pasé los días en silencio, evitando a mamá. Cada palabra entre nosotras era una cuerda tensa, a punto de romperse. Ella trataba de seguir con normalidad, pero ya no había normalidad posible. Una tarde, me senté frente al retrato familiar en el salón. Allí estábamos los tres, sonriendo frente al mar. Miré esos rostros con rabia y ternura al mismo tiempo. Todo era mentira, susurré, pero era mi mentira. Tomé el cuaderno de papá. En la última página había una frase que no había notado antes, escrita con trazo torpe, casi ilegible. Si algún día descubres lo que hicimos, no me juzgues por salvarte, júzgame por callar. Sentí un nudo en la garganta. Era tan él, tan lleno de contradicciones, de amor y miedo. Esa noche soñé con una niña en una cuna, conectada a cables, respirando con dificultad. Una mujer lloraba a su lado, otra, con una bata blanca, observaba desde la puerta. Cuando la niña abrió los ojos, eran los míos. Desperté sudando. Decidí ir a Toledo. No podía vivir sin verla. Necesitaba saber si sentía lo mismo, si había alguna conexión invisible que me uniera a esa mujer que me dio la vida sin saberlo. Llegué a la clínica un jueves por la mañana. El lugar olía a lavanda y desinfectante. Pedí verla. Cuando entré en la sala, estaba sentada junto a la ventana, con el cabello blanco recogido y una bufanda azul. Buenos días, dije con un hilo de voz. Ella me miró. Sus ojos eran claros, cansados, pero había en ellos algo familiar, algo que dolía reconocer. ¿Nos conocemos?, preguntó. Me temblaron las manos. No, pero creo que sí. Nos quedamos mirándonos en silencio. Sentí una corriente fría recorrerme el cuerpo, como si el tiempo se detuviera. Era ella, lo supe, no necesitaba pruebas.
La sangre lo gritaba sin palabras. Hablamos durante horas. Me contó que había perdido una hija, que nunca le entregaron el cuerpo, que el hospital dijo que había muerto por complicaciones. Me mostró un colgante con una inicial grabada. Ah, era su nombre, dijo con tristeza. Ana. Me mordí los labios para no llorar. Quise decirle la verdad. Quise gritarle, soy yo, pero no pude. No tenía derecho a destruirle lo poco que le quedaba. Me despedí con un abrazo breve, torpe, pero lleno de algo que no sabría explicar. Cuando salí, sentí que llevaba dentro de mí dos vidas, dos nombres, dos madres. Regresé a Madrid al atardecer. Mamá me esperaba en la puerta, no preguntó nada, solo me abrazó, y, por primera vez, no sentí rabia, sentí compasión. Durante la cena, le dije, la vi, ella dejó los cubiertos, y, está viva, pero no le dije nada, no podía. Mamá asintió, en su mirada había alivio y tristeza. Gracias, susurró, por no destruir lo poco que queda. Esa noche, mientras miraba el cielo desde la terraza, comprendí que no existían familias perfectas, solo personas intentando amar como pueden, entre errores, silencios y decisiones imposibles. A veces, el amor duele más que el odio. Durante semanas intenté seguir con mi vida, trabajaba, salía a caminar, hacía todo lo que se supone que una persona normal hace para no pensar, pero nada me devolvía la calma. En mi mente seguía esa imagen, Lucía junto a la ventana, con su bufanda azul y la inicial A colgando del cuello. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de mamá, el amor nos salva, aunque sea a costa de todo lo demás. Una tarde de domingo decidí limpiar el desván. Quería vaciarme, empezar de nuevo. Entre cajas viejas encontré una carpeta de cuero, cubierta de polvo. Adentro, además de documentos, había una cinta de casete con el nombre de mi padre escrito a mano, para Ana. No antes de los 30, mi respiración se aceleró. Busqué un viejo reproductor y me senté en el suelo. Cuando presioné play, su voz llenó la habitación. Era la primera vez que la escuchaba en años. Si estás oyendo esto, significa que el tiempo me ha vencido. No sé cuántos años tendrás ahora, pero sé que tendrás preguntas, y mereces respuestas. Sentí un nudo en la garganta. La cinta tenía un leve zumbido de fondo, como si el pasado mismo respirara. Lo que tu madre y yo hicimos no fue solo por amor, fue por miedo, pero hay algo que nunca te contamos, algo que incluso ella no supo del todo. Pausé la grabación, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Luego seguí escuchando. El bebé enfermo, la hija de Lucía, no eras tú. El mundo se detuvo. Rebobiné, volví a escuchar. No eras tú, repetía su voz. Lucía perdió a su bebé. Sí, pero en ese hospital naciste tú, con un diagnóstico equivocado. Ellos te iban a desconectar. Dijeron que no había esperanza. Yo revisé los resultados y supe que estaban mintiendo, que querían tapar un error médico. Si lo denunciaba, te quitaban de mis brazos. Si callaba, podía salvarte. Elegí callar. Dejé caer la cinta. La habitación giraba. No era la hija robada. No era la víctima del intercambio. Era el error que nadie quiso admitir. Un expediente falso. Una mentira que me convirtió en símbolo de culpa para todos. Papá continuaba. Lucía nunca supo que su hija murió antes de que llegáramos. Le di dinero para tratarla, para ayudarla a empezar de nuevo, pero cuando quiso saber más, ya era demasiado tarde. Yo había firmado tu nueva identidad, eras nuestra, y lo demás quedó enterrado bajo el miedo. Me cubrí la cara con las manos. Las lágrimas caían sin control. ¿Qué hiciste, papá?, susurré. Todo lo que había sentido hasta entonces, la rabia, la confusión, la compasión se mezcló en un torbellino imposible de entender. Ya no sabía quién era víctima y quién culpable. Todo era un mosaico de decisiones humanas, hechas desde el dolor. Cuando terminé de escuchar la cinta, guardé el casete en el cajón. Salí a la terraza. La ciudad seguía viva, indiferente. La gente caminaba, reía, compraba flores.
Nadie sabía que en un pequeño piso del centro alguien acababa de perder su identidad por segunda vez. Mamá entró sin hacer ruido. ¿Qué pasa?, preguntó. La miré, y por primera vez, la vi como era realmente, una mujer que había amado demasiado, que había mentido para proteger, que había vivido una vida construida sobre una verdad a medias. Papá lo sabía todo, dije, y tú también. Ella bajó la cabeza. Sabíamos lo suficiente, y con eso cargaremos hasta el final. Me acerqué, la abracé, no por perdón, sino por cansancio, porque ya no quedaban batallas que pelear. Esa noche escribí una carta, no para Lucía, no para mamá, para mí. Mi nombre es Ana, no sé de dónde vengo, pero sé quién soy, el resultado del amor, el miedo y el silencio de quienes no supieron hacer otra cosa que intentar salvarme. La doblé y la guardé dentro del cuaderno de mi padre. Por primera vez, sentí que no necesitaba saber más. Han pasado 8 años desde aquel día. A veces me sorprendo mirando la misma ventana del piso donde todo ocurrió, con la sensación de que el tiempo no ha pasado realmente, que sigo siendo aquella mujer temblando frente a una cinta vieja y una verdad imposible, pero ya no duele igual. El dolor, con los años, se vuelve un eco, sigue ahí, pero se mezcla con la ternura, con la comprensión que solo llega cuando uno se atreve a mirar sin rabia. Mamá murió hace 3 inviernos. En su mesita de noche encontré una foto nuestra, recortada por los bordes. Detrás, con su letra, había escrito: no fuimos perfectas, pero fuimos verdaderas. Lloré durante horas, no por la mentira, sino por todo lo que intentó proteger con ella. Nunca más volví a Toledo, no busqué a Lucía. Entendí que hay verdades que no necesitan ser compartidas, porque el silencio también puede ser un acto de amor. Hoy trabajo como fotógrafa documental. Me dedico a retratar familias, no las perfectas, esas solo existen en los cuadros, sino las reales, las que ríen, se equivocan, se gritan y se perdonan. Cada vez que miro por el visor de la cámara y capturo un gesto, un abrazo, una lágrima sincera, pienso en ellos, en mamá, en papá, en Lucía, en cómo el destino nos unió a todos a través de la misma herida. A veces me preguntan si creo en el destino. Siempre respondo lo mismo: creo en las consecuencias. Porque eso fue mi vida, la consecuencia de decisiones tomadas con amor, pero sin verdad. Hace poco, volví al mar donde fue tomada aquella foto que siempre colgó en el salón. Caminé por la orilla al atardecer. Las olas eran las mismas. El viento seguía oliendo a sal y recuerdos. Cerré los ojos y los vi: papá riendo, mamá sujetándome de la mano. Era una imagen inventada, lo sé, pero la sentí tan real que me estremecí. Dejé caer en el agua el cuaderno de mi padre, ya desgastado por el tiempo. Lo sexta alejarse, girando entre las olas hasta desaparecer. Te perdono, susurré. El viento respondió con un murmullo leve, como si el mar guardara mis palabras. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pensé que tal vez esa era la única verdad que importaba, que el amor no nos hace inocentes, pero sí nos mantiene vivos, porque al final, toda familia, incluso la mía, es una construcción frágil de errores, silencios y promesas. Y quizá, en esa imperfección, esté escondida la verdadera forma de amar. Respiré hondo. Por primera vez, no sentí miedo de mi historia, porque entendí que no necesito un origen perfecto para tener un final en paz. Y así, mientras el mar se tragaba la última huella de lo que fuimos, me dije a mí misma: la verdad detrás de nuestra familia perfecta es que nunca lo fue, pero lo intentamos, y eso, a veces, basta. Y ahora que conoces la verdad detrás de nuestra familia perfecta, dime, ¿cuántas verdades calladas vive tu familia? Escribe tu respuesta abajo. Quiero leer tus historias, tus silencios, tus recuerdos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y comparte este video, porque quizás, al hacerlo, ayudes a alguien más a entender que el amor también puede doler, pero vale la pena.